En esta fábrica se producen más de 4 millones de ventiladores cada año. Este producto se fabrica en una planta en China, que se encarga de crear los circuitos y adaptarlos al dispositivo, el cual funciona con un alto campo magnético. Pero, ¿cómo se fabrican los ventiladores? Hemos visitado estas enormes instalaciones para descubrir cómo es el proceso de fabricación. En la fábrica, se utilizan diariamente más de 10.000 núcleos de acero. Estos núcleos se colocan en una bobinadora automática, la cual tiene la función de enrollar estos hilos de alambre en cada ranura metálica. Esta máquina enrolla alrededor de 200 metros de alambre en cada núcleo. Esta cantidad de alambre influye directamente en la potencia, la eficiencia y el rendimiento general del ventilador. Esto significa que, cuantas más vueltas de alambre tenga la bobina, más fuerte será el campo magnético, lo que puede aumentar la fuerza con la que girarán las aspas del ventilador. Sin embargo, si se utiliza una cantidad excesiva de alambre, el motor podría experimentar pérdidas debido a la resistencia eléctrica adicional. Esto resultaría en un consumo de energía mayor al necesario, afectando la eficiencia general del sistema. Por esta razón, la máquina está diseñada para dar exactamente 2.000 vueltas distribuidas en el núcleo. Esta cantidad específica de vueltas se selecciona para optimizar el funcionamiento del motor, garantizando que opere con la máxima eficiencia. En otras palabras, al tener el número adecuado de vueltas, el motor genera la cantidad de fuerza magnética necesaria para mover las aspas del ventilador sin sobrecargar el sistema ni desperdiciar energía. Después, los hilos de cobre que sobresalen del núcleo se cortan a la longitud precisa necesaria para su uso futuro. Este proceso lo realiza el personal especializado de la fábrica para garantizar que se mantenga el tamaño adecuado y estén ajustados según las especificaciones requeridas. Posteriormente, los núcleos que han sido enrollados con el alambre de cobre se someten a una prueba eléctrica. Esta prueba tiene como objetivo evaluar las propiedades eléctricas del cobre, incluyendo su resistencia y su comportamiento cuando se somete a distintas frecuencias de corriente alterna. Una vez que se ha completado la prueba eléctrica, comienza el proceso de ensamblaje de las placas de circuito impreso junto con el eje metálico. En este proceso, se utilizan varios tornillos para fijar firmemente la placa de circuito impreso al eje metálico, asegurando que ambas partes queden correctamente alineadas y sujetas. A continuación, se aplica una pequeña cantidad de adhesivo de resina en la parte inferior del eje metálico. Este adhesivo tiene la función de asegurar una fijación firme y estable entre los componentes. Una vez aplicado el adhesivo, se procede a ensamblar cuidadosamente el núcleo de cobre sobre el eje, completando así esta etapa del proceso de ensamblaje. Este paso es esencial para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento de los componentes en las fases siguientes. Para conectar la bobina con la placa electrónica, se utiliza el proceso de soldadura blanda. Este método consiste en aplicar calor mediante un cautín para fundir una aleación de estaño, que sirve como material de unión entre dos superficies metálicas. Al fundirse, la aleación de estaño forma una conexión sólida y conductiva que permite la transmisión de señales eléctricas entre los componentes. Este proceso es comúnmente utilizado en la electrónica debido a que requiere temperaturas relativamente bajas, alrededor de 180 grados Celsius, lo que minimiza el riesgo de dañar los componentes sensibles, al tiempo que garantiza una conexión eléctrica confiable y duradera. El cuidado adecuado de estas placas electrónicas es fundamental, ya que son las responsables de permitir la comunicación por medio de los controles remotos. Estas placas actúan como el enlace principal que recibe las señales emitidas por el control remoto, procesando y ejecutando los comandos específicos que se envían, como encender o ajustar la velocidad del ventilador. Si las placas no se mantienen en buenas condiciones, la capacidad de recibir y activar estos comandos podría verse comprometida, afectando el funcionamiento del dispositivo. En otros modelos de este producto, la fábrica realiza el ensamblaje incorporando, junto con la cara interna del ventilador, un motor prefabricado. La integración de este motor tiene como objetivo proporcionar un incremento en la potencia del ventilador. Al utilizar este motor, se mejora el rendimiento general del equipo, permitiendo que funcione de manera más eficiente y proporcione un flujo de aire más potente en comparación con otros modelos. Posteriormente, se procede a integrar la parte trasera del producto al ensamblaje principal. Esta parte se coloca en su posición designada y se asegura firmemente utilizando varios tornillos.
El ajuste de los tornillos garantiza que la parte trasera quede bien fijada, evitando cualquier movimiento o desajuste que pudiera afectar la funcionalidad o estabilidad del ensamblaje. Seguidamente, se procede al ensamblaje completo del cuerpo del ventilador. En este proceso se instala todo el sistema electrónico, el cual incluye varios componentes clave. Primero, se monta la placa que contiene las luces que proporcionan indicaciones visuales sobre el estado del dispositivo. Seguidamente, se integran los botones que permiten al usuario controlar el ventilador. Después, se ensambla la placa de circuitos impresos, que es esencial para recibir y procesar los comandos enviados por el usuario, y para activar las diversas funciones del ventilador. Cada uno de estos componentes es ensamblado y soldado cuidadosamente para asegurar su funcionamiento correcto y duradero. Finalmente, se instalan los cables del sistema de conexión de la batería, los cuales permiten que la energía almacenada en la batería fluya hacia la placa de circuitos. A continuación, se realiza una prueba rápida para verificar que cada botón responda adecuadamente a los comandos y se comprueba el funcionamiento de cada puerto para garantizar que las conexiones sean seguras y funcionales. En la siguiente etapa del proceso, se procede a montar la parte inferior y la parte superior del componente utilizando un tornillo de 5 centímetros de longitud. La longitud del tornillo asegura que pueda atravesar ambas secciones y proporcionar una sujeción firme. En la etapa siguiente, el personal especializado de la fábrica se ocupa de ensamblar las distintas partes para formar el cuerpo completo de los ventiladores. Durante este proceso, se presta especial atención a que los cables de la batería queden correctamente posicionados fuera de la estructura principal del ventilador, para evitar que queden atrapados o dañados. Además, las partes plásticas del cuerpo del ventilador se fijan de manera sólida y estable mediante el uso de tornillos de acero. Estos tornillos se insertan en puntos específicos de la estructura plástica, asegurando que las diferentes secciones del cuerpo se mantengan unidas sin movimientos o desajustes. La utilización de tornillos de acero garantiza una sujeción robusta y duradera, que ayuda a mantener la integridad y la estabilidad del ventilador durante su funcionamiento. Una vez completado el proceso de ensamblaje, se procede a colocar cuidadosamente en cada unidad producida las etiquetas que indican las funciones de los botones. Después, en la parte trasera de los ventiladores se instala una batería fabricada con plomo y ácido sulfúrico, que tiene una capacidad de 5000 mAh y opera a 24 voltios. Esto permite un funcionamiento de aproximadamente 10 horas. Antes de proceder con el empaquetado, a cada una de las unidades producidas durante el día es sometida a rigurosas pruebas de control de calidad. Estas pruebas tienen como objetivo verificar que todas las funciones de los ventiladores operen de manera óptima, incluyendo el sistema de botones, la velocidad de las aspas y el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos. Además, se evalúa la potencia del flujo de aire para asegurar que los ventiladores cumplan con los estándares establecidos de rendimiento y eficiencia. Finalmente, todos los ventiladores que superan exitosamente las pruebas de calidad son cuidadosamente empaquetados por el personal de la fábrica. Durante este proceso, cada unidad se embala de manera segura para protegerla durante el transporte. Una vez empaquetados, los ventiladores están listos para su distribución y son enviados a diferentes destinos alrededor del mundo. Escribe en los comentarios cómo le dicen en tu país, abanico o ventilador, y ¿a qué precio lo venden? En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.